Saludos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Con ustedes nuevamente el pastor Miguel Ángel Dragón y gracias por estar allí. Agradezco a mis amigos, seguidores que se suman siempre al propósito de este lugar. Y hoy quiero compartir con ustedes en este domingo por la tarde en la ciudad de Los Ángeles un mensaje que tiene que ver con los tiempos que nos toca vivir. En el sentido en que cada uno de nosotros, donde vivimos, de hecho en cualquier parte del mundo, en este mismo momento se está pasando, digamos, por pruebas, por una tormenta, con este asunto de la pandemia, pero es una pandemia, es un virus, hay muchos interrogantes, los gobiernos de aquí y de allá buscan dar respuestas, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que tenemos una respuesta que no es terrenal. Sabemos que hay una respuesta que viene de arriba, y no de arriba en un sentido cultural, social, ¿no? Sino que viene del cielo, que viene de la presencia de Dios. Hoy, por ser domingo, estoy retomando algunas actividades mías y quiero compartirles un mensaje. Yo sé que estamos por la tarde, pero nunca es tarde. Entonces, en esta tarde quiero compartir un evento que está registrado en la Escritura. Está en el libro de Marcos, capítulo 4, y también está en el libro de Mateo, capítulo 8. Entonces, es cuando precisamente Jesús y los discípulos pasan por la tormenta, parece una gran tormenta. Entonces, brevemente, en lo que dice la Escritura, dice aquel día cuando llegó la noche, dice, estoy en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y le echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea que se iba inundando. Y ahí hay un pasaje, el verso 38, que quiero subrayar, y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y bueno, hay otro pasaje paralelo que está en Mateo. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia a mano, quiero que observe este pasaje porque hay algo muy particular que notar y que tomar en cuenta para poder comprender el contexto y cómo lo vamos a asociar esto a lo que nosotros estamos pasando ahora, esta tormenta de la pandemia. En Mateo capítulo 8, Mateo, verso 23 comienza, pero en el verso 25, comparado al que recién leímos, verso 4:38 de Marcos, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, repito, Señor, sálvanos, que perecemos. Vuelvo a Marcos, para que no se le olvide. Y dice aquí en Marcos, capítulo 4, verso 38, la segunda parte del verso dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué interesante. Dos palabras que se refieren o definen a Jesús bajo la óptica de cada uno de estos. Tenemos dos personajes que son los autores de esta escritura. Uno es Mateo y otro es Marcos. Quiero dejar claro, si bien era judío por parte de madre, pero era griego por parte de padre. Y en el judaísmo antiguo, aunque, bueno, no voy a entrar en un tema social, pero hoy en día también hay lugares en el mundo dentro del judaísmo de que esto lo toma en cuenta y otros ya no. De que Marcos tenía esa identidad que podemos decir, usando nuestros términos, medio judío y medio gentil, o sea, judío por parte de madre, como marcaba la ley,
y era griego por parte de padre. Pero el autor de Mateo, que leímos en Mateo, era judío y era levita, o sea, leví. Entonces, y trabajaba en el tema del dinero, las finanzas, trabajaba incluso bajo el gobierno romano, o sea, que no era muy amigo del pueblo, digamos. Entonces tenemos dos ópticas diferentes, pero hay una palabra que quiero rescatar de esto, o sea, Marco le dice Señor, le dice maestro, perdón, corrijo, le dice maestro, no le dice Señor. Pero Mateo sí le dice Señor. Entonces tenemos la mentalidad del hombre influenciado por el gentilicio, donde lo ve a Jesús como maestro, punto. No es malo ser maestro, pero si es maestro, podría pensarse que es carente de la deidad. En cambio, Mateo lo reconoce a él, siendo un judío formado en el judaísmo. Mateo, un hombre conocedor de la Escritura, profundamente conocedor de la Escritura, un hombre de mucha más avanzada edad de la que tenía Marco. Marco era un jovencito de unos 18 años y Mateo era un hombre de 40 y pico largos, 50 años probablemente, uno de los mayores del grupo. Entonces encontramos de que el conocimiento profundo que tenía, y aún siendo él recaudador de impuestos, lo reconoce a Jesús como el Señor, como Dios. Entonces, es la óptica. ¿A qué quiero ir con esto? Es con qué óptica estamos mirando las cosas que ocurren a nuestro alrededor. O sea, podemos ver las cosas como algo natural, pero también podemos ver las cosas espirituales detrás de lo que está natural. Detrás de la apariencia de lo natural, eventualmente siempre o casi siempre hay algo que es espiritual. En este sentido, la enseñanza que nos trae es cómo nosotros, dentro de la situación que estamos pasando en el marco de la pandemia, nos está hablando a nosotros. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Pero en primer lugar, ¿qué estaba haciendo Jesús en la barca? Venían de tener, si vamos a usar un término actual, moderno, tener una campaña. O sea, habían estado obrando en sanidad, milagros, predicación, etc. Todo eso arrastraba un tumulto de gente que lo estaba siguiendo a él y a los discípulos. En este orden de cosas encontramos de que, habiendo finalizado, cae la noche, entonces ellos se suben a la barca y van del otro lado del lago, del mar de Galilea. Entonces estaban buscando estar tranquilos, lejos de la gente, y pasar la noche y poder dormir tranquilos. Eso es lo que estaban buscando. Pero en el momento en que uno empieza a sentirse tranquilo y que iban en la barca, es decir, que van en su rumbo, que van en un curso natural, como es nuestra vida, vamos en un curso natural de la vida, estamos enroscados en nuestras cosas diarias, en nuestros proyectos, en nuestra familia, el trabajo, los compromisos, los hijos, etc., las cosas que estamos haciendo, las cosas que hacemos o que dejamos de hacer, todo eso entra en juego dentro de esta barca. Ahí estaban sus discípulos y cada uno tenía su propia personalidad, aunque un solo Señor, pero cada uno lo estaba viendo probablemente a él de una manera diferente, de la óptica y del sentir de cada uno. Por eso pongo los dos ejemplos, el de Mateo y el de Marcos. Bien, entendiendo esto, ellos iban camino a buscar tranquilidad. Yo le pregunto a mi amado hermano, hermana, ¿usted no está ocupando su vida, su tiempo en ir camino a buscar tranquilidad, sea la casita, sea que esté pagado todo, sea de no tener deuda, sea de tener paz con el cónyuge, sea de tener paz con toda la familia, sea de no estar embarcado en deudas, etcétera, etcétera? Todo eso. O sea, está buscando un remanso de paz, que la corriente te lleve suavemente. ¿Quién no quiere eso en la vida? Y que no venga ninguna tormenta, pero las tormentas llegan. Hay algo particular en esto. Yo voy abreviando porque el mensaje, que puede ser de una hora, te lo tengo que hacer en pocos minutos, porque esto es internet. Entonces, vamos a ir cortando tiempo. ¿Qué es lo que busca la gente a través de ese pequeño viaje en busca de la tranquilidad? Bueno, está confiando en que Dios proveerá. Ahora,
no todos están confiando plenamente en que Dios proveerá. O sea, muchos están confiando en sí mismo, o sea, me va a ir bien. O sea, cuando uno comienza un proyecto o algo y dice me va a ir bien, eso se llama positivismo. Puede que sea bueno en cierto sentido, sí, pero tal vez no estás tomando en cuenta al Señor. Tal vez estamos tomando la actitud de Marcos. Si yo tengo que elegir entre Mateo y Marcos, o tal vez te transfiero la pregunta, ¿cuál de los dos te gusta más? ¿Cómo es que tú te refieres a Jesús? ¿Cómo es que tú lo estás viendo? ¿El maestro? De él aprendo cada día, me pongo a leer la Biblia y aprendo. Ok, ¿y me voy a ir al cielo por aprender? ¿Me voy a hacer más santo? ¿Me voy a santificar más por aprender? De alguna manera, pero no siempre y no es una regla. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, yo estoy buscando del Señor. O sea, ¿estamos hablando de Jesús? Sí, estamos de nosotros. Yo estoy hablando de los que estamos en este barco. Espero que usted me esté entendiendo en este momento. O sea, nosotros estamos en el barco de la vida. O sea, el barco de la vida, todo barco es temporal. Y todo barco se puede hundir. Todo barco puede no llegar del otro lado de la orilla. Y en ese barco estamos nosotros, es la vida. Y la vida que es temporal. O sea, la vida es hoy, no, mañana no sé. O sea, uno tiene que estar preparado pensando que puede vivir X cantidad de años, pero si me llama esta noche el Señor tengo que estar preparado. O sea, el que me llama puede que me vea a mí conforme a cómo yo dispongo mi corazón para con Él, puede que Él me vea como un alumno o que me vea como un hijo. ¿Tú qué prefieres? Entonces creo que no hace falta mucha explicación al respecto. O sea, no estoy dejando mal parado a Marco, estoy mostrando una realidad. O sea, esto es lo que estaba sucediendo en la misma tormenta y cómo lo veían dos de estos personajes que a la larga terminan siendo principales en el grupo de Jesús. Por cierto, déjeme decirle que aunque el libro de Mateo aparece primero en el Nuevo Testamento, se escribió primero el libro de Marcos. Pero por el sentido espiritual que tiene Mateo y el cúmulo de información, se puso primero allá en la Edad Media por 1604 aproximadamente, cuando se terminó de confeccionar la Biblia que hoy tenemos, o más o menos. Bueno, otro día hablamos de eso, pero se pone primero a Mateo. Pero hay algo que también quiero rescatar de Marco. Él es ejecutivo, él ejecuta, él hace, o sea, vamos. Entonces, interesante, ¿no? Sin embargo, fíjate que cuando Jesús encuentra a Mateo, lo encuentra sentado. Primero, estaba trabajando en sus negocios. O sea, para el sistema trabajaba, entiéndase bien. Entonces, pero también, un poco por la edad, era un hombre más grande. Entonces tenemos dos tipos de personas, o sea, un jovencito como Marco y una persona que le triplicaba la edad aproximadamente como Mateo. Uno un conocedor profundo de la Escritura y el otro se estaba enterando ahora. Entonces, en este barco que estamos, usted y yo, y que queremos llegar del otro lado. El otro lado para nosotros es allá arriba. O sea, no estoy hablando del piso de arriba, estoy hablando de la presencia de Dios. Entonces, llegar del otro lado, ¿qué es lo que buscaban ellos? ¿Tener paz? ¿Tener un descanso seguro? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como creyentes? ¿Tener paz? ¿Tener un descanso seguro? Estamos buscando lo mismo que los discípulos que iban en la barca. Bueno, eso va a depender de cada uno. O sea, no estoy hablando que la salvación depende de cada uno. Bueno, en parte sí. O sea, en parte que nos toca, en aceptar a Cristo como nuestro Señor. O sea, entienda de que hay grupos religiosos que lo ven exclusivamente como maestro. No voy a mencionar ninguno, ¿verdad? Pero lo ven exclusivamente como maestro. Para mí Jesús es el Señor. O sea, como se usa el término griego, el kurios. O sea, no estás hablando, oye, señor fulano, no, estás hablando del Señor, o sea, aquel que está allá arriba de todo, y que yo soy así de chiquitito. Ese es el Señor. Entonces, así tengo que tomarlo yo a Jesús. Nosotros tenemos que tomar a Jesús de esa forma. Él es grande, Él es poderoso. Ahora, sin embargo, no descarto tampoco lo de Marcos.
Y entonces Marco le pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, está hablando de cuidado, le está de alguna manera reclamando a Jesús. Tiene esa, si me permite la expresión, mis amados hermanos, esa caradurez de reclamarle a Jesús. Yo a veces he escuchado en lugares de oración cosas que le reclaman a Jesús. Yo no tengo nada que reclamarle. Y si yo le reclamo, permítame la expresión, si yo le reclamo a Jesús, si yo le reclamo a Dios, temo caer en desgracia, porque soy entonces muy humano para con Él. O sea, vivo en mi humanidad, somos humanos, tenemos un cuerpo de carne, tenemos un cuerpo de necesidades, pero Él es Señor y también mora en nuestro corazón. Por tanto, voy a ir apuntando hacia el final. Hay algo muy llamativo también en este contexto de esta escritura. O sea, Él reprendió la tormenta. ¡Ay! Qué interesante, ¿no? Porque en este tiempo nosotros estamos pasando por una tormenta, seres vivientes que estamos en este mundo, no tenemos memoria de que haya habido algo como esto. Sí lo hubo. Hace 100 años atrás hubo otra pandemia que murieron muchísima gente. En la Edad Media hubo una pandemia a causa de la rata que se calcula que murieron alrededor de 50 millones de personas. O sea, prácticamente se extinguía la humanidad que había, porque no había tanta gente como ahora. Entonces, esta situación nos está agobiando. Estamos pasando una tormenta donde parece que no vemos la orilla. Los gobiernos tratan de mantener la calma de la gente y de que la actividad comercial y laboral no se pare, porque vendría otro caos que sería una miseria espantosa, hambre, necesidades, desalojo, gente que pierde las casas, más gente que ya está ocurriendo. Hay más cantidad de homeless en los últimos meses de lo que había antes. O sea, hay gente que se queda sin trabajo, se queda sin casa, se quedó sin nada, se quedó sin ahorros. Algunos se murieron, perdieron parientes, familia. Todo eso está ocurriendo. Es una tormenta terrible, que no tenemos memoria los que estamos viviendo en esta era. Entonces, Jesús está en conocimiento de esto. Ahora, voy a ir apuntando hacia una conclusión. Jesús reprendió la tormenta. No le dijo, oye, tormenta, vete. No, la reprendió. O sea, aquí su servidor, muchos años, he servido en un área espiritual donde echaban fuera demonios. Pero entonces se le reprendía. O sea, no se le dice, oye, demonio, ¿te puedes ir, por favor, porque estás molestando a este hermanito? No. Nada que ver. O sea, Jesús le reprendió. O sea, es una potestad. Entonces es una potestad que tiene determinado poder que está delegado, o sea, le fue conferida potestad por parte de Dios. Entonces, en otro orden de cosas podemos mencionar de que hay estudios hechos por especialistas de este tema que dicen, si usted observa el mapa mundi, el mapa de todo el mundo, los lugares donde más tormentas tenebrosas hay, son los lugares donde más idolatría hay, como en la India, Pakistán, otros lugares por el estilo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos de tomar esta pandemia? En primer lugar, debemos de tomar en que Dios, si no lo mandó, lo permitió. Yo no creo que Dios haya mandado esto, pero está permitiéndolo. A veces me encuentro con hermanos de buena fe que no entienden el sentido de que cómo si lo permite, entonces es que Dios puede permitir. Recuerden de que encontramos incluso en Isaías capítulo 14, cuando Satanás va, porque él todavía tiene acceso al trono de Dios. Entonces va y le pide, me quiero tocar a tu hijo. Y Dios puede permitirlo como lo permitió con Job. Entonces puede permitir en este momento de que le permite al enemigo que esté zarandeando a la iglesia. Las iglesias ahora ya no tienen la iglesia. Porque erróneamente, porque hemos tomado como cultura nuestra fe.
Entonces entendemos, vamos a la iglesia y pensamos, ahí encontramos a Dios. ¿Sabes qué? A Dios lo tienes que encontrar adentro tuyo, porque si no estás en un grave problema. Si a Dios tú lo tienes que buscar dentro de un edificio, está mal. Entonces a Dios lo encuentro dentro. Si no lo encuentro dentro, no lo voy a encontrar en ningún lugar. No importa donde sea que vaya, no importa que sea la mejor iglesia. Dios no va a venir a buscar la iglesia o las iglesias, la de la esquina, la de la otra esquina, la de fulano de tal, la de mengano sultano. No, no, no. Jesús no se fija en esas pequeñeces. Él mira los corazones de la gente. Él mira la marca que Él llena. Y solo Él puede llenar. A mí no me llena el pastor, y yo soy pastor, ¿no? O sea, pero no voy en contra de mis congéneres, mis queridos hermanos pastores. No, gloria a Dios por ellos también. Pero ¿sabe qué? Nadie se salva por el pastor. Nadie. O sea, el pastor simplemente es un siervo de Dios que viene a cumplir lo que tiene que hacer. Y de eso, si lo hacemos y lo hacemos bien, no nos tenemos que jactar de nada. No tenemos nada de qué jactarnos. Entonces, si algo bueno tengo en mí, eso es Cristo, ¿no? Usted ya lo debe haber oído esto. Muy bien, tenemos que pasar esta tormenta. ¿Es real esta tormenta de la pandemia? Bueno, el virus es real. Si vino de un murciélago o vino de un laboratorio, no sé, ni tampoco lo voy a tratar aquí. Eso es un tema político, social, en fin, lo podemos hablar fuera de cámara como quiera usted, como amigos. Pero yo creo, como sea, que Dios permitió esto. ¿Por qué? Y porque la iglesia está dormida, mi amado hermano, hermana. La iglesia está dormida. O sea, la iglesia está como las 5 doncellas de que se quedaron dormidas. Le faltaba el aceite, el Espíritu Santo, para encender la llama, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué Dios mandaste esto? Si Él no lo mandó, esto vino solo por culpa nuestra. Porque así es nuestra humanidad. O sea, si hay algo podrido, discúlpeme la expresión, si hay algo podrido en el mundo, no es la carne muerta, sino el muerto de que no vive, pero vive. Sin embargo, nosotros vivimos. Y si muero, vivo en Cristo también. Por tanto, ¿cuál es el problema? ¿Morir? ¿Vivir? ¿Qué es vivir? ¿O existir? La mayoría de la gente en el mundo existe, pero no vive, porque no tienen a Cristo. Por lo menos 2/3 partes de la humanidad, estamos hablando de más de 5.000, 6.000 millones de habitantes que no tienen a Cristo. Y la iglesia todavía no ha hecho lo necesario para cambiar esto. Entonces eso nos está mostrando cómo está la iglesia. O sea, el mundo se muere por una pandemia. Y yo le pregunto, ¿y la pandemia espiritual que llevamos algunas décadas experimentando nosotros, la iglesia? ¿No estamos viendo los que se mueren en el camino? ¿No estamos viendo los que se contagian con falsas doctrinas? ¿No estamos viendo que gente se muere espiritualmente con otros evangelios? Necesitamos pasar esta tormenta, pero no la de afuera, la de adentro. Porque esto de afuera no va a cambiar hasta que nosotros no cambiemos. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Necesitamos tener una actitud más, si me permite, más como Mateo y menos como Marco. No puedo verlo como un poco como... Yo sé que a algunos les puede incomodar esto, pero discúlpenme. No puedo verlo como Marquito. Marquito, ese jovencito, le faltaba mucho. Después cambió. Pero en este momento yo no puedo ver a Dios como aquel que me sirve. Porque debo de servirle yo. Si me disculpa, porque a veces escucho algo que también no puedo dejar...
A veces cuando salgo a pasear a la perrita, ¿no? Y voy hablando con el Señor y todo, y me vienen cosas a la memoria, y entonces ayer estaba pensando que hace poco escuché a alguien que decía que el que no sirve, hablando dentro de la iglesia, el que no sirve, no sirve. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer que un creyente pueda hablar de un semejante, una criatura de Dios, y que de pronto está marcada también por el sello del Espíritu Santo, decirle que no sirve. Si no está sirviendo es porque tiene algún problema. Y si tú no le estás ayudando en ese problema o en esa circunstancia, tú también tienes otro. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cambiar. La tormenta que estamos pasando, lo que va a lograr, yo creo que esta la vamos a pasar. Algunos están predicando que ya viene. Yo no digo que falte mucho. Probablemente falta mucho menos tiempo que antes. Pero no puedo decir que ya viene. No puedo decir que esta es la última señal. Ya lo he hablado en un mensaje en esta semana. Entonces yo tengo que ver como que todavía faltan 1000 años, pero yo tengo que trabajar como que Él viene esta noche. Entonces debemos de pasar esta tormenta, pero la única forma, sí debemos de ser inteligentes en cuidarnos, en tomar precauciones, en tener cuidado con lo que oímos y con lo que creemos. Porque eventualmente el mundo pregona algo que nosotros no tenemos que sujetarnos totalmente a eso. Nosotros estamos sujetos al Señor. Nuestra vida depende de Él, no depende de esta pandemia. ¿Que tenemos que ser prudentes? Sí, totalmente. ¿Que tenemos que tomar las precauciones? Sí, totalmente. Pero que tenemos que depender ¿de quién? ¿Del sistema? No. Yo dependo de Dios. ¿Obedecer? Sí. Pero cuidado, primero obedezco a Dios antes que a los hombres. Yo no estoy diciendo que usted no obedezca. No estoy diciendo que no se cubra la boca ni tome todas las precauciones. Yo creo que debemos cubrirnos la boca en dejar de decir tantas tonterías que está haciendo que la iglesia está retrocediendo. Creo que tenemos que tomar las cosas del Señor en serio, en serio. Estamos en el hueco de su mano, Juan capítulo 10, versos 25 al 27. Por tanto, ¿a qué voy a temer? A nada temeré. Mis amados hermanos, no quiero ocupar más su precioso tiempo. Yo le doy gracias de que usted está ahí y me prestó este tiempo. Me da gusto escucharles. Me da gusto de que ustedes me puedan compartir algo, un texto o algo. Sigamos adelante. Voy a estar más seguido de aquí en más, así que tengan mi paciencia. Les amo en el Señor, les mando un gran abrazo. Dios les bendiga. Hasta pronto.